un tema nuevo y al mismo tiempo un tema muy interesante para tratar. Tema que a veces da como la sensación de que es un tema gancho que atrae a todo el mundo. No es esa la intención. O sea, nunca un mensaje, una palabra o una serie de mensajes como lo que es esto va a ser a propósito para atraer a la gente. Porque si usted viene porque hay un día una palabra específica y a la semana siguiente esa palabra no está, entonces no va a venir. Y si viene solo por la palabra de una vez, no le sirve absolutamente de nada. Como lo de recién de la fe, de creer y hacer, o de hacer y no creer. Un tema interesante porque si hay algo que a todos nosotros nos interesa, porque hay algo que a todos nosotros nos molesta y nos preocupa, es la economía. ¿A quién no le preocupa la economía? A ver, levante la mano, por favor, ¿a quién no le preocupa su economía? Porque la economía es una situación con la cual nosotros lidiamos todos los días y es un tema que permanentemente, constantemente va en deterioro. Escuchaba ayer en una noticia, una comparativa de precios, que si bien no se pueden comparar, me preguntó la pastora, ¿cuánto es que pagaste tal cosa que usamos en el aniversario del año pasado? Le digo, mira, no me acuerdo cuánto salió, pero por más que me acuerde lo que salió, el aniversario del año pasado, o sea, del 10º hasta hoy, qué sé yo. Y ayer estaba diciendo a alguien, ¿te acordás que la nafta valía 23 pesos? Sí, también. Y así tantas otras cosas más. Sí, siempre lo usamos de chiste. ¿Cuánto era, Claudio? Yo nunca me acuerdo. Siempre usamos de chiste. Una vez Claudio, dando testimonio, dijo, aunque el dólar llegue a 30 pesos, vamos a confiar. Yo digo, si llega a 30, avísame que voy a comprar rápido, ¿viste? Y sin embargo, ya, aunque ahora baja un poquito, ya pisó los 300. Así que la economía es algo con lo cual lidiamos permanentemente, nos preocupa constantemente. Siempre está ese estigma, ese fantasma de no voy a llegar, no llego a fin de mes, no me alcanza. Siempre está la famosa cuestión de las boletas pegadas en la heladera, que mucho ya no se usa ahora porque ahora todo es mucho más digital, pero igualmente sigue estando. Con una pequeña salvedad, y en eso es que voy a hacer el centro de todas estas charlas que comenzamos hoy. La pequeña salvedad es lo mismo que decimos siempre cuando hablamos del Salmo 91:7 y otros pasajes similares a ese. Caerán a tu lado 1000, 10.000 a tu diestra, a vos no te va a llegar. Entonces, metido en este contexto es que sí es cierto, todo el mundo está mal, sí es cierto, todas las cosas están mal, sí es cierto, no sé cuánto va a costar algo dentro de 15 días, un mes, y no sé si me va a alcanzar. Pero si usted, como decía recién la pastora, es iglesia, se compromete, sirve al Señor, sigue al Señor, a usted no le va a afectar. Como tantas veces, cuando recuerdo que hablábamos en algunos de esos picos de tarifazos, vio que nunca suceden en nuestro país, esos picos de tarifazos que de golpe lo que valía, digamos a valores de hoy, de golpe algo valía 1.000 y mañana pasa a valer 3.000, una cosa así. Tantas veces hemos dicho, pasó esto y esto y esto y esto, dejaste de comer, dejaste de viajar, dejaste de hacer tal cosa. No, porque el Señor nos sigue sosteniendo, nos sigue acompañando, nos sigue levantando. Muchas veces dije, lo creo y lo sigo diciendo, que la iglesia tiene un carácter formativo. O sea, no es solamente una cuestión de adoración, no es solamente una cuestión de enseñanza de la palabra, esto de hoy es más o menos por una clase, no es solamente una predicación del evangelio, no es solamente un tiempo de oración, como lo que le acabo de decir por las peticiones y por sanidad, sino que además de todo eso, que todo eso sí es iglesia y eso es fundamental y necesario, además de todo eso, también hay una parte que es de formar, de la formación del cuerpo de Cristo, formación de la persona, formación del cristiano, de la misma manera que usted en su casa tiene que formar a sus hijos. Hay algo que siempre a mí me golpeó, me sigue golpeando fuerte en el corazón, y en lo que tiene que ver con el trato con los hijos, algo que muchas veces hablamos en las reuniones de hombres, que cuando vos estás criando un hijo, independientemente
época, edad, formación, pensamiento, sexo. Cuando vos estás criando un hijo, estás en realidad formando al adulto de la siguiente generación. No lo ves hoy así. ¿Por qué? Y porque es un chico o una chica, y porque tiene sus problemas, y porque tiene sus caprichos, y porque tiene sus rebeldías, y tiene sus situaciones, y es dependiente de vos, pero no va a ser siempre dependiente de vos. Estás formando en carácter, en visión, en moral, en principios, estás formando al adulto de la siguiente generación. Lo mismo ocurre con la iglesia. La iglesia ya no es cuestión de formar al adulto, sino formar al cristiano, para que este cristiano sepa cómo moverse dentro del mundo, no solamente del mundo espiritual, sino también del mundo material, del mundo social. Si la iglesia, entre algunos de los errores de la iglesia a lo largo de los años, por ejemplo, la iglesia legalista, religiosa, un poco anticuada, si quiere, esa iglesia de mujeres de un lado, hombres del otro lado, pollera, rodete, exagere un poco más, exageremos un poco más. No se maquille, no se pinte, no se tiña, no use desodorante, o sea, espere. Esas cosas espero que no existan más, pero existieron. Y hasta no mucho tiempo se le decía a las personas, hombres o mujeres, indistinto, no use desodorante porque la Biblia dice que no hay que usar pomillos de olor. Entonces tienen que pasarse limón, frotarse limón en las axilas. Bueno, esas estupideces hizo la iglesia. Dentro de ese mismo contexto de esas cosas estaban las otras que son más cotidianas. Entonces, por una supuesta o falsa moral o una supuesto o falso pudor, los jóvenes, los adolescentes no podían escuchar nada que tuviera que ver con algo relativo al sexo, nada. Y si había una reunión en donde, recuerdo una situación parecida a esa, había una reunión donde estaba una pastora hablando con mujeres y aparece una hija suya grande, soltera, virgen, no, andate, no podés escuchar esto. Ese tipo de cosas lo único que provocaron es que los jóvenes cristianos se conviertan en carnada para todo lo que está en el mundo. Hizo desastres, porque siempre inocentes. No es que no hay que ser inocentes. Una cosa es ser inocente para el mal y otra cosa muy distinta es ser tonto y que todo el mundo te pase por encima. Entonces, en todas las áreas debemos formar. Dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 17. Tú persiste en todo lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales seguramente conoce este pasaje que habla de todas las escrituras inspiradas por Dios, que ahí voy a eso. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura, verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, que eso es como escarbar, por decirlo en cierta manera, confrontar también, para corregir, para instruir en justicia. Hasta acá estamos todo bien, porque de lo que está hablando tiene que ver con la justicia de Dios, con la justicia espiritual, con la justicia de la salvación. Entonces, para que seas preparado, lo dice, es más, para que seas preparado para todas las cosas que tienen que ver con la salvación, y que si las aprendés y si las conocés y te movés en ellas, no vas a caer, dice. Pero el versículo 17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Perfecto en el sentido bíblico, que es lo que decía la pastora, significa integridad, de una sola pieza, eso significa. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, y acá viene la frasecita mágica, para toda buena obra. No solamente para puertas adentro, no solamente para el ministerio. En el único caso, hay otros, pero en el caso más claro donde habla de
para el ministerio, solamente para el ministerio. Efesios capítulo 4, cuando habla de los dones, versículos 11 y 12, cuando habla de los dones, dice que son esos dones que Dios dio a las personas y a los creyentes, son para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces ahí sí es bien clarito, está hablando de ministerios y de iglesia. Pero acá está diciendo para toda buena obra, cualquier cosa que usted tenga que hacer en su vida. Cuando hablamos de salvación, cuando hablamos de salvación dijimos que la salvación afecta al ser integral, la integralidad del ser humano. O sea, vos sos salvo porque recibís a Cristo en tu corazón, y eso no es que vos solamente te librás del infierno y después curtite. No, hay otras cosas que van acompañadas con eso. Y las cosas que van acompañadas tienen que ver con salvación del alma, tienen que ver con edificación de la vida espiritual, del crecimiento espiritual, y tiene que ver con también sanidad del cuerpo y nuestra provisión, nuestra prosperidad. Dios dice espíritu, alma y cuerpo, y la salvación afecta a espíritu, alma y cuerpo. La economía entonces es parte del paquete, del pack que vos comprás cuando decís yo decido seguir a Cristo. Eso te viene también la economía. Y no por una cuestión ambiciosa, no por una cuestión de lujo, no por una cuestión de solamente de enriquecerte, sino porque tiene que ver muchísimo, tiene que ver la economía con nuestra forma de vivir, con nuestro servicio a Dios y con nuestro testimonio cristiano. Las tres cosas están afectadas por nuestra economía. Porque porque no me alcanza la plata, tengo que tener 2 trabajos, o tener trabajos a mucha distancia, cosa que me afecte, que tengo que tener mucho tiempo de viaje, tengo que estar 12, 14, 16, 18 horas fuera de mi casa. ¿En qué momento vas a venir a la iglesia? Suponete que te encaja un tiempo para llegar. ¿Con qué ganas vas a venir a la iglesia? Que eso es relativo, eso es secundario, porque por ejemplo en el caso mío he hecho de todo tipo de cosas y las ganas nunca faltan, aunque a veces uno no tiene ganas porque entiende más allá a dónde apunta la situación. Pero si te quedas dormido, estás agotado, no entendés, no sos útil a lo que Dios quiere hacer con vos. Para el testimonio, tu testimonio cristiano, ¿qué ejemplo de una vida cristiana, de una bendición de parte de Dios podés dar si andás andrajoso, o andás con 1000 problemas, o tu casa es un desastre, o no tenés para comprarte un par de zapatos, un par de zapatillas, o lo que sea? ¿Qué clase de testimonio estás dando? Entonces, la economía afecta todas nuestras áreas, estas áreas. Cuando fue bastante complejo ponerle título a esta serie, el fin de semana, tantas vueltas di que el fin de semana no me acordaba cuál era el nombre. Sanando nuestra economía. ¿Por qué sanando? Podría haber sido, qué sé yo, desarrollando, creciendo, sean prósperos. O sea, a ver qué otro nombre se me puede ocurrir. Decir recibirás, sembrar y cosechar, qué sé yo. Tantas cosas distintas pueden llegar a ser sanando nuestra economía. Y la sanidad, que tiene mucho que ver con lo que le decía recién de la salvación, es apropiada porque nuestra economía está enferma. Está enferma. Cuando usted piensa en una persona enferma, de lo que sea, la persona que está enferma no se siente bien, la persona que está enferma no se desarrolla, la persona que está enferma puede ser que no crezca, o sea, no crece como debería crecer. La persona que está enferma puede morir. Enfermedad. No dije ninguna cosa extraña, ¿no? O sea, son 4 cosas normales que te pueden pasar por una enfermedad. Bueno, traslade eso a la economía, a tu nivel económico, a tus ingresos, a tus finanzas, a la manera en que vos te comportás en tu casa, cómo comprás y vendés o lo que haces con la plata en tu vida. De golpe te das cuenta que tu economía se siente mal,
De golpe te das cuenta que o no tiene buen aspecto, o no tiene buen color. De golpe te das cuenta que tu economía no crece. De golpe te das cuenta que tu economía no se desarrolla. Capaz que en un momento te das cuenta que tu economía se muere. O sea, las 4 cosas igual que demuestran enfermedad. Nuestra economía está enferma. Y esa enfermedad tiene que ser tratada y tiene que ser medicada. Y una vez que sea tratada y medicada, esa enfermedad tiene que desaparecer. Siempre me viene a la mente un testimonio que escuché hace muchos años de un evangelista cordobés, un tipo bastante chiflado, como persona, ¿no? Re loco, que una vez, seguramente me voy a equivocar los lugares, pero fue de viaje, estaba evangelizando, viaje misionero, creo que iba, si no me equivoco, de Córdoba a La Rioja, o de La Rioja a Córdoba, una cosa así, que estaba viajando, iba a hacer una campaña. Y en el medio de la ruta se le quedó el auto. Y cuando empiezan a mirar, resulta que aparentemente se fundió el auto. Por los síntomas que tenía, motor clavado, se fundió el auto. Iba él solamente y un acompañante. Venían de una campaña en una de esas 2 ciudades que yo lo estoy diciendo. En esa época era muy común, había habido uno de los tantos moveres de la iglesia, en esa época era muy común el tema de la emplomadura de muelas. Había esos casos ya especiales que eran tremendos, que de golpe te hacían te arreglaban una carie y vos en la oración se te arreglaba una carie y aparecía una amalgama en forma de cruz de oro. O sea, esas cosas pasaban allá a mediados de los 80, a principios de 90 todavía pasaban algunas de esas cosas. El tema no era te desaparece la carie, sino Dios te dejaba la marca. Fui yo el que te sanó. Y este hombre evangelista, dones de sanidad, estando en campaña, veía todo ese tipo de milagros en su ministerio. Oraba y la persona que tenía problemas en la boca se sanaban, se emplomaban y a veces aparecían formas de cruz. Entonces se encuentra delante de su auto fundido, levanta el capó, se pone encima y dice, vamos a orar. Y el acompañante le dice, ¿qué acaso pretendés que se arregle? Y dice, yo tengo fe, ¿vos qué tenés? Dice, si Dios puede emplomar una muela que es metal, escuche esto, por eso la fe es creer y el creer es hacer. Yo no digo que yo lo haría, no lo haría. Pero la fe es creer y el creer es hacer. Si Dios puede emplomar una muela que es metal, ¿de qué son los aros del motor? De metal. Y bueno, tipo metió mano, oró y el auto fundido siguió andando. Lo más curioso, lo más gracioso de la historia es que cuando llega a destino el auto estaba fundido. No es que se arregló, anduvo. Llegó, seguía fundido, ya no servía más para nada. Dios hace esas cosas, Dios se mueve de esa manera, Dios nos muestra que Él tiene este poder. Espera que cerré y no sé dónde estaba. Hablando de la enfermedad. Entre los síntomas de nuestra enfermedad económica, algunos de ellos tienen que ver con la falta de aceptación. O sea, usted tiene un problema, a ver, ¿cómo hago para que nadie se siente identificado? A ver, supongamos que usted tiene problema de indigestión. Supongamos que tiene sobrepeso. ¿Quién dijo? ¿Ve? Ya, generación de cristal, ¿no te digo yo? Saquemos el sobrepeso. Usted tiene problemas de indigestión. Supongamos que tiene problemas de respiración, tiene los pulmones tapados. Suponga que, a ver qué otra cosa le puedo decir. Tiene problemas de colesterol, ¿no? Con todo lo que le puede traer, o diabetes, que ya sería peor incluso todavía. Pero su pensamiento o su postura siempre es, no, es un malestar. No, ya va a pasar. Me tomo un Uvasal, eso se habría escuchado eso. Hay uno acá que todo el día dice, me tomo un Alical y listo.
No es nada. Yo lo controlo, yo lo manejo. Lo mismo, como digo, con enfermedad, imagínelo con un vicio o un pecado. No, yo lo puedo controlar. No hace falta que haga nada. No, yo sé hasta dónde doy. No, yo sé hasta dónde llego. No, yo sé hasta dónde me puedo mover sin caerme en el precipicio. Si esa es su postura de una negación constante, falta de aceptación de su enfermedad y no quiere reconocer que está enfermo, en esas áreas que le digo, nunca se va a sanar. Jamás se va a sanar. Va a seguir dando vueltas permanentemente, en un bucle de situaciones que siempre va a caer en lo mismo. Hasta que, si la cosa era complicada, y bueno, problema pulmonar, no quiero decir cáncer para que no se asuste, porque eso no lo voy a decir. Problema, no sé, algún problema grave de estómago, qué sé yo, tantas cosas que pueden llegar a pasar. Entonces usted dice, no, se ve que no estaba del todo bien, ¿eh? Y después vienen las consecuencias, tal vez una operación, una extirpación de algún órgano, y resulta que, y no sé, que el tipo no quería dejar el azúcar, o que no quería dejar el cigarrillo, o que no quería largar los chorizos, o que no largaba la grasa. No, porque yo lo manejo. Lo mismo pasa con la economía. Si en vez de reconocer que hay una situación que no que es habitual, sino que es un síntoma de enfermedad, no lo voy a solucionar. Repito, si yo pienso que, bueno, todo el mundo está mal, entonces me conformo, es habitual, no se va a sanar. Se lo dije al principio, comenzando la charla, Salmo 91:7. Lo hemos experimentado, lo hemos visto constantemente cómo Dios se manifiesta a través de eso. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, a vos no te va a llegar. Entonces a vos no te va a llegar. Y si te llega, es una eventualidad que se corrige. Pero no es lo normal. No te tiene que pasar, porque Dios te pone en una posición de protección espiritual especial. No te tiene que pasar. Entonces con la economía pasa lo mismo. Si todo el mundo está mal, a vos no te tiene que pasar. Vos no tenés que andar desesperado porque no te alcanza la plata. No tenés que andar rascando el fondo para llegar a fin de mes. No digo que tengas plata para tirar, porque eso no significa prosperidad. Eso es otra cosa. No tenés que andar enloquecido haciendo, a ver, esto lo pago, esto no lo pago. Bueno, este mes no pago esto, entonces acomodo para allá. Bueno, este mes no tenés que andar destapando y tapando santos, como se dice, o destapando agujeros. No tenés que hacer eso. Pero es fundamental que reconozcas, que aceptes que hay una enfermedad, que hay un virus, que hay una contaminación. Como en el Antiguo Testamento los sacerdotes mandaban revisar la casa y se encontraba que en la pared de una casa, paredes de barro, había una mancha blanca o verdosa o que se ponía rojiza y eso no se corregía, había que quemar el rancho. ¿Por qué? Porque el barro estaba podrido, contaminado de algo que ninguno de ellos en esa época lo sabía, pero había una enfermedad latente en la casa. Y si vos te quedabas en la casa, ibas a enfermar. Entonces había que sacarlo. Lo mismo, se lo vuelvo a repetir y voy a ser reiterativo en esto. Otra vez, si usted no admite, no reconoce que tiene una enfermedad que tiene que ser tratada, medicada para poder ser sanada, nunca va a salir de su condición de pobreza o de miseria o de indigencia. No, que los niveles de pobreza en el país me importan 3 rábanos. No, que aumentó la pobreza, no me interesa. No es que no me importa la gente. Digo, eso a mí no me representa, porque yo no pertenezco, yo vivo en, pero no pertenezco a. Yo soy, como en el libro del Éxodo, el pueblo de Israel viviendo en la tierra de Gosén. Que mientras los egipcios se morían de enfermedad, de plagas, de pestes, de hambre, de granizo, de piojo, de mortandad al final, en el barrio de los judíos estaban de fiesta. Y hay un dato, siempre me impacta ese mismo versículo cuando voy a leer eso. Una de las plagas, murieron todos los animales. Y sin embargo, cuando tuvieron que salir a adorar, los egipcios llevaron sus animales. ¿No era que se habían muerto todos los animales?
Hasta eso es como Dios se encarga, Dios protege, Dios cuida. Si vos, en primer lugar, aceptás tu condición y reconoces que tenés que tratar la enfermedad. El primero de estos síntomas, parece el corazón no transformado, el primer síntoma de que estoy enfermo es echarle la culpa a los demás. Y cuando se trata, en el tema económico, cuando se trata de echarle la culpa a los demás, ¿a quién es al primero que le echamos la culpa? Al gobierno. No sé quién lo dijo, pero acá llegó. El primero que le echamos la culpa siempre es al gobierno. No, ¿por qué? La economía, la biología, el sistema, el FMI, el fondo, el político X, el J, el K, la ley tal, la inflación. No, se lo vuelvo a decir. Usted vive en, pero no pertenece a. Va a tener, por supuesto, alguna incomodidad por estar en medio, pero no le va ni le debe afectar. Proverbios capítulo 19, versículo 3, dice, y después le voy a leer una versión moderna que me encanta: la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra el Señor se irrita su corazón. Mirá lo que dice una versión, la versión más contemporánea, que me gusta para esto: el tonto fracasa en todo. Y después dice, Dios tiene la culpa. Traslade eso a nuestra vida terrenal, hablando del gobierno. Fracasás en todo, te va mal en todo, no encajás una. Haces un negocio, te fundís, invertís plata en lo que sea, te va mal. Comprás tal cosa, te estafan. La culpa es de... No, la culpa es de mi mujer. No, la culpa es de mi marido. No, la culpa es del gobierno. Ah, Macri. Porque vio cómo es la cosa, ¿no? Así. Y después, prepárese 2 años, Alberto va a hacer la cosa. Prepárese porque esto es cíclico, acá es permanentemente. Es así. La culpa siempre es del otro. No, mi suegra. No, tu madre. Siempre la culpa es del otro. Dígame, no levante la mano, no levante la mano. Pero hay uno de los misterios de la vida. ¿Se dio cuenta usted que cuando la gente va por la calle, todo el mundo choca al otro, pero yo no choco a nadie? ¿Se dio cuenta que vivimos en un mundo donde todos son chocadores y nadie es el culpable? O sea, por si no me entendió, nunca chocas, siempre te chocan. Yo me hago cargo, me carga uno por ahí también, pero yo me hago cargo. Dije, no, con mi blanquito que se fue, yo choqué 2 veces. Yo choqué. Una no llegué a tiempo y la otra me recontradistraje. Yo choqué. Las demás, tengo cada historia que es para escribir un libro. Parado en un semáforo, cruce de avenidas, esperando que abra el semáforo, abre el semáforo, la camioneta que está delante mío le da marcha atrás. No, pero pará. Escúchame, eso es realmente para hacer un meme. Encima, trompa rota. Ah, lo chocaste de frente, fuiste vos. Okay. Parado estaba yo, esperando. Bueno, pero siempre es el otro. No, no es el otro. Y aunque el otro haga algo mal, no es el otro. Siempre es tu responsabilidad cuando haces o no haces lo que tenés que hacer. En este carácter formativo de la iglesia, usted tiene que recibe herramientas, estrategias, maneras, formas para saber cómo tomar decisiones, cómo hacer algunas cosas, qué invertir o no, qué hacer en la iglesia, fuera de la iglesia. Pero si en vez de eso actúa como el tonto, como el necio, o sea, hace lo que se le da la gana, no le eche la culpa a Dios. En la iglesia tenemos un dicho, o yo tengo un dicho, por una historia vieja, muchas veces lo dije, seguro que ya me escuchó decir esto, una historia vieja de una familia de la iglesia, de hace muchísimos años atrás, que quedó este dicho: me voy de la iglesia porque mi marido no cambia. No, si usted se ríe, eso fue real, eso fue, o sea, palabras reales que me han dicho a mí. Mi marido no cambia. No, te vas de la iglesia porque vos te querés ir. Pero mi marido no cambia, Dios no hace nada. No, Dios no hace nada, no. Él no querrá cambiar.
o vos no lo permitís que cambie, porque después le cuento que la historia fue esa. Siempre la culpa es del otro. No, la culpa no es del otro, sino que la culpa, la responsabilidad es mía. Deuteronomio, capítulo 8, versículo 18, dice, Deuteronomio 8, 18, acordate del Señor, acuérdate de Jehová, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Poder para hacer riquezas, no riquezas. No te da las riquezas, no te da el cántaro de oro, no te da el mapa del tesoro, te da el poder. No es el poder para encontrarla con el mapa del tesoro, no es el poder para varita mágica hacer que aparezca, ni siquiera a través del poder de la fe. Ni siquiera, no aplica, por supuesto que la fe aplica para cualquier cosa, pero no es que Dios te está diciendo, si crees, entonces te vas a enriquecer. No, no pasa por ahí. Dice que Él te da el poder de hacer, poder de hacer. Es como dice Juan capítulo 1, versículo 12. Los que creyeron, los que recibieron al Señor, los que creyeron en su nombre, dos condiciones. Que creyeron, los que recibieron al Señor, los que creyeron en su nombre, Dios les dio la potestad, poder, la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿De quién queda la responsabilidad de hacerte hijo de Dios? Tuya, a través del proceso de maduración y crecimiento, síntomas de un corazón no transformado. Dios te da el poder para hacer riquezas. ¿En quién queda la responsabilidad de hacer las riquezas? En vos. A través de, repito, recursos, estrategias, sabiduría que Dios te da. El libro de Proverbios es un libro de sabiduría que no habla de riquezas, de economía, pero también habla de economía. Sabiduría para tomar decisiones, sabiduría para elegir la junta, las personas con quien estás, sabiduría para qué lugar entras y en cuál no, sabiduría qué hacer con tu vida, sabiduría para con quién casarte, sabiduría para todo. Le viene, a eso se engancha, se suma con el discernimiento espiritual. Cuando usted busca al Señor, Él le muestra a través de los dones espirituales de la presencia de Dios en usted, esto sí, esto no. No te juntes con este, júntate con el otro. Ah, pero me gusta aquel. Pero ahí te va a ir mal. Este está bueno. Esta me hace carita. El tonto hace las cosas según su manera, le va mal en todo y después le echa la culpa a Dios. ¿Por qué Dios no me cuidó? ¿Por qué te tiene que cuidar si vos te metiste solito? ¿Por qué te tiene que cuidar si vos decidiste hacerlo a pesar que Él te decía que no? ¿Por qué te tiene que cuidar? Sí, te va a cuidar que no te pase, que no te mueras en el medio del proceso. Si es que en medio del proceso Él te sigue advirtiendo y vos vas escuchando o no. Porque llega un momento que dice el libro de Génesis, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Dios se acerca, Dios te habla, Dios te mueve, Dios te muestra, Dios te golpea, Dios te pega, Dios te sacude. Y vos seguís, no, me gusta ese, me gusta ese, me gusta ese, me gusta ese. Entonces Dios dice, pero sí, viejo, entrá. Y ¡pum! Dios, ¿por qué no me cuidaste? Dios te da la sabiduría, el poder, viene con la sabiduría, el poder para hacer las riquezas. Y agrega el versículo, a fin de confirmar su pacto que juró con tus padres, que juró a tus padres. La confirmación del pacto de seguimiento, del pacto de intimidad con Dios, del pacto de un compromiso, del pacto de ser iglesia. Porque el pacto que confirmó a sus padres era aquel que le dijo a Abraham, que le dijo, te bendeciré y me serás bendición. Es aquel que le dijo, anda delante de mí y sé perfecto. Ese pacto se confirma en esto, porque se lo dije a tus padres, no necesariamente se trata de padres de primera generación, son los ancestros, porque se lo dije a tus padres, se va a cumplir en vos. Entonces, para que puedas desarrollar lo que yo tengo con vos, te doy poder para hacer riquezas. Usa el poder para hacer riquezas. Sabiduría, estrategias, discernimiento, principios. Dice 2 Timoteo
1:6, no lo anoté, creo que es así, alguno que me lo confirme por favor, que tenemos la mente de Cristo. No anoté ese versículo. Si es así, díganme. Tenemos la mente de Cristo, lo que significa tener la mente de Cristo, que pienso, analizo, razono según principios espirituales y no según principios terrenales o materiales. Pero ¿cómo hago si yo vivo en el mundo? Bueno, ahí está el crecimiento y la madurez. Por supuesto que vas a lidiar todo el tiempo con cuestiones mundanas. Por supuesto que vas a tener que tomar decisiones mundanas. Por supuesto que vas a tener que lidiar con personas mundanas. Pero la estructura, la base de tus principios, de por qué tomas las decisiones, van a ser según los principios espirituales, no los principios humanos. O sea, vas a actuar como actuaría el Señor, no como actuaría Montoto. Tengo la mente de Cristo. Dice Pablo también que yo, aunque lo hayas conocido, visto a Jesús de una manera carnal, ya no lo conozco así. No mires a Dios con criterios meramente humanos. ¿Me confirman el versículo, no? Primera Corintios, gracias, 2:16. Como tenemos la mente de Cristo, tenemos la capacidad de pensar, 10 minutos y termino, la capacidad de pensar con criterios espirituales más que humanos. Por ejemplo, esto lo tengo que leer. Principio de siembra y cosecha. Principio de la buena tierra. Ya se va a enterar de qué se trata eso. Principio del buen ojo. También se va a enterar qué es eso. Esto todo es spoiler. Se la dejo picando. Usted sabrá lo que tendrá que hacer. Principio de oportunidad. El que viene ahora va más raro, ¿eh? Espera que me estoy deshidratando, arriba. Principio del parasol. Si hay un 10 por ahí, yo le chimento. Bueno. Principio de, este es más gracioso, del toma y daca. A ver, vamos a hacer un poquito más seria la cosa. Principio de toma y dame. Si lo quiero un poco más profesional, principio de win-win. Ese es más pro. Toma y daca es una expresión popular que es cuando se hace un intercambio. Es principio del reconocimiento, principio del pescador. Principio del pescador, le dije, principio de la visión. Todas esas cosas son las herramientas espirituales de las cuales vamos a estar charlando a lo largo de las siguientes semanas. El segundo síntoma, deje los principios de lado, eso vendrá después. Esta es la intro nada más. Introducción a la serie, ¿no? El segundo síntoma de que estoy enfermo es que yo pienso que Dios no quiere que yo sea prosperado. Pienso que Dios tiene para mí otra cosa. Pienso que Dios tiene, ¿cómo es que dice? Unos nacen con estrella y otros nacen estrellados. Pienso que Dios tiene sus elegidos. Y acá van a saltar algunos. Y sí, Dios tiene sus elegidos. Y empieza la degeneración de los textos bíblicos. Porque todas estas cosas lo hacemos amparados en textos bíblicos. Utilizamos textos, sacamos de su contexto, inventamos un pretexto. No, ¿ves que Dios dice que? No. Todos los textos bíblicos tienen que analizarse, entenderse dentro de un contexto, que es el que nos da el entendimiento de toda la situación. Esa idea de que Dios no quiere que seamos prosperados, sino que Dios quiere que estemos siempre empobrecidos. La idea de que Dios nos pone, como una antigua idea, que Dios nos pone toda nuestra vida en un gran laberinto o en una gran caja en la cual Dios desde arriba está mirando a ver cómo aprendemos a saltar los obstáculos, cómo aprendemos a encontrar tal vez el pan o el queso o no. Esa idea de que Dios juega con nosotros, porque en definitiva lo único que importa es la vida espiritual, no la vida terrenal. Y entonces cuando yo me quedo pensando en eso, de si tal vez lo único que importa sea la vida espiritual y no la vida terrenal, digo, ¿por qué entonces Dios sanó a algunos? ¿Por qué entonces
Dios resucitó a otros. ¿Por qué entonces? ¿Por qué entonces Dios, por qué Jesús dio de comer a 5.000 hombres sin contar mujeres y niños? Y solamente le interesa lo espiritual. ¿Por qué no se los llevó a todos obligatoriamente, como algunos ministerios legalistas religiosos han hecho en alguna ocasión? No. Todo el monte, los 5.000 más los 2.000, 3.000, cuantos fueran, todos los hombres más las mujeres, Señor, que fueran, todos los 7.500, 40 días de ayuno y oración, hasta que les sea revelado y encuentren su pan y su pez. No. Entonces eso quiere decir que a Jesús le importa que nosotros seamos prosperados, que a Jesús le interesa que nosotros podamos ver la bendición de su mano. Dice, 2 versículos, bueno, el segundo es un pasaje, pero ya lo dejo. Tercera de Juan, versículo 2. Amado, yo deseo. Si querés algo más claro que deseo, no le podés encontrar la vuelta acá, como que no quiere decir otra cosa. Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, que también se traduce en salvación, así como prospera tu alma. Yo deseo, quiero que te vaya bien, le está diciendo en este caso el apóstol Juan. Mateo capítulo 5, un pasaje muy conocido que tiene que ver con lo que le dije recién. Mateo capítulo 5, versículos 3 al 11, tranquilo que no lo voy a leer. Arranca desde el 3 al 11, arranca todos esos versículos con una palabrita que dice, bienaventurado. Y empieza, por ejemplo, los pobres, los que lloran, los que tienen hambre, bla, 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 toda una lista. Arranca con el bienaventurado, que es una palabra griega que es makarios, que quiere decir que te vaya bien. Quiere decir que estés por un camino recto. Donde la traducción al castellano, el bienaventurados, es una palabra que proviene de la navegación, proviene de la pesca en la antigüedad, que tenía que ver con que tengas buenos vientos, porque el tipo se subía al bote, al barco, a la lancha, a donde sea, se subía y iba a pescar. Entonces el deseo desde el puerto era que tengas buenos vientos, buena ventura. Buenos vientos para que vayas bien, que no te estanques, que puedas pescar, que puedas volver, que no tengas ninguna crisis. Una expresión que se origina en las palabras que Jesús dijo. Atente a esto, póngamelo en 45 paréntesis. Esto no está escrito en la Biblia y le voy a aclarar por qué. El Nuevo Testamento está escrito en griego, pero Jesús no hablaba griego. Jesús hablaba arameo y en algunas ocasiones usaba el hebreo. Pero cuando se escribió en griego, porque era el idioma universal, como si hoy hicieran un documento en inglés, nada más que eso, así fue la historia. Pero lo que él dijo, lo que escuchó Mateo cuando después escribió Macarios, lo que escuchó Mateo fue Shalom, que es la expresión, sigan así como estaban, es la expresión del hebreo que significa estado de plenitud. Entonces lo que Jesús decía es, bienaventurados los, quería decir esto, que alcancen plenitud tal y tal y tal y tal y tal. Una expresión del hebreo que me encanta, también le aburro con esto porque se lo dije 200 veces, pero dijo Mirta Legrand que el público se renueva. Entonces se lo voy a repetir también otra vez. En el hebreo, cuando usted saluda a alguien, cuando dice, hola, ¿qué hace? ¿Qué onda, che? ¿Cómo va? La expresión del hebreo, por lo menos el hebreo clásico, no sé si popularmente se cambia, se dice, Ma shalom ha. Se le viene así al emir, este turco tiene que saber algo hebreo, dice, Emir, Ma shalom ha. Y Ma shalom ha se traduce literalmente, ¿qué shalom tenés? ¿Qué nivel de plenitud tenés? Y la respuesta en hebreo puede ser bien o mal. El negativo no existe, pero sí el mal. La respuesta del hebreo dice, mi nivel de plenitud está bueno.
o mi nivel de plenitud no está bueno. Nunca dicen estoy mal. Conocen principios espirituales. Emir ma shlomcha, shlomito. Mi nivel de plenitud está viola. Emir, te peleaste con Miriam. Ma shlomcha, shlomiloto. Mi nivel de plenitud no está bien. No me hizo de comer. Jesús dijo, el convoy con él. Jesús dijo, tengan shalom, tengan plenitud. A Dios le importa que vos seas bendecido, que a vos te vaya bien. ¿Y por qué entonces a los que le habló y le dijo, bienaventurados los pobres? Porque habla de humildad. Bueno, eso será para otro día. Póngase en pie. Así dejamos iniciada esta serie, sanando nuestra economía, identificando los síntomas, diagnosticando para presentarnos delante del Señor. Adoramos al Señor un momento para despedirnos en paz. Presente su vida ante Él, hable con Dios un instante. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por poder estar en esta noche, por poder llegar a tu casa. Te damos gracias por poder ser guiados a través de tu palabra para llegar al entendimiento, Señor, de lo que vos tenés con nosotros. Señor, en esta hora, en esta noche, en el nombre de Jesús, yo me levanto contra toda oposición, contra toda mentira y engaño que venga contra mi vida. Y si usted hasta hoy pensaba que Dios no quiere que le vaya bien, y si usted todavía piensa o está en la cabeza esa idea de, bueno, a todos les pasa, a mí también, en esta hora tenemos que renunciar a ese pensamiento, a esa idea, y presentarnos así delante del Señor. Así que repita conmigo sencillamente ahí donde está: Señor Jesús, en esta noche yo me presento ante tu presencia a pedirte perdón por mis errores, por mi ignorancia, por mi negligencia. Yo renuncio a dar lástima, a pensar que a todos le pasan y a mí también. Yo renuncio a creer que a vos no te interesa que yo sea bendecido. Y en esta hora yo declaro que voy a ser un hombre bendecido, una mujer bendecida, un hombre próspero, una mujer próspera, y que voy a empezar a utilizar las herramientas, los principios del poder para hacer riquezas. En el nombre de Jesús, amén.